Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Las próximas elecciones presidenciales en Ecuador tendrán lugar el 28 de febrero de 2021, según se desprende del calendario que analizaron en una reunión conjunta el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. A casi un año de los comicios presidenciales de 2021, los candidatos para la presidencia de la República ya empiezan a manifestarse. Guillermo Lasso, Jaime Nebot, Lucio Gutiérrez y Paul Carrasco son algunos de los nombres que se han escuchado para las candidaturas a la presidencia del próximo año. La inscripción de candidatos sería del 2 de octubre hasta el 1 de noviembre del 2020, mientras que la campaña electoral está planificada dentro del 21 de enero al 25 de febrero del 2021. Son ya las 8:34. El doctor Augusto Tandazo nos acompaña a esta hora. Están muy próximas las elecciones presidenciales, serán el 28 de febrero del 2021. Decimos próximas porque un año vuela, como decimos coloquialmente los ecuatorianos, ¿no? Y según se desprende del calendario, pues las elecciones están listas para convocarse, todo estaría preparado y obviamente los actores políticos han comenzado a moverse. Algunos no tan curiosamente han comenzado a bajarse de la camioneta, evidentemente, porque están en el cálculo electoral. Lo que sucede en la asamblea es un reflejo de lo que se viene. Evidentemente, Crego se baja de la camioneta, los social cristianos se bajaron hace rato de la camioneta y uno que otro actor político de igual manera de cara a enfrentar el proceso electoral. Le comenzamos preguntando cómo mira entonces el panorama que se nos avecina en el presente año para el próximo, al doctor Augusto Tandazo. ¿Cómo está? Bienvenido. Primero, muchas gracias por la entrevista. Es un placer estar en esta radio plural. Encantado. Que va a estar viva por siempre. Por siempre, porque por más que el poder intente callarla, no lo va a poder. Y creo que están corriendo peligros inminentes el gobierno, porque mientras más conculca determinados derechos humanos, eso va a dar más motivo para que la gente tome conciencia de los temas, se levante y exija como mandante que es de las decisiones de este país, cómo se debe actuar en materia de libertad de expresión. No vamos a permitir que estas radios se silencien bajo ningún concepto. En segundo lugar, creo que el tema está interesante en el tema eleccionario. ¿Ya? Porque como nunca se han destapado los actores políticos, se han quitado la careta, y entonces les va a ser muy difícil mimetizarse durante estos próximos meses, que son previos a la definición de las candidaturas, aunque ya comenzó la campaña para mimetizarse. Pero va a ser muy difícil. Por ejemplo, va a ser muy difícil que el señor Lucio Gutiérrez se le ocurra decir que quiere ser candidato cuando su militante Solórzano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, por algo es primer vicepresidente. A nadie le eligen primer vicepresidente de la Asamblea Nacional si no es parte de la componenda, y una componenda de una coalición neoliberal. Y entonces de pronto vemos que tenemos un presidente, Lucio Gutiérrez, que ha sido ciego, sordo y mudo durante muchos años, y en especial durante este gobierno del presidente Moreno, que de pronto se pone un sombrero para ver cómo saca a relucir una nueva imagen, y ya va a ser candidato. ¿Candidato de qué? De los que callaron, de los que se silenciaron frente a todos los atropellos que han habido en materia económica, en materia de paquetazos, en materia de derechos humanos, en materia de cautizar el país. Entonces tenemos ya un primer caso. ¿Ya? Entonces, no lo vamos a permitir. Pero aquí hay una semejanza hermosa que hay que verla. Mire usted, hay solamente en los últimos años dos presidentes que han sido recibidos por el presidente de los Estados Unidos. El señor Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez, que lo recibió George Bush, y el otro, que lo va a recibir en esta semana, Lenín Moreno, el señor Trump. Y es casi coincidencial que las dos candidaturas tienen muchas similitudes. Un Lucio Gutiérrez que llegó con un discurso de izquierda, del famoso movimiento 21 de enero, claro, que se oponían al feriado bancario y a todo eso, y cuando llegó a manejar el país con los Mauricios. Llegó a manejar con Mauricio Pozo el neoliberalismo rampante
en una economía y intentando transar con lo occidental. Y obviamente haciendo todas las gracias para que los Estados Unidos lo vea como un amigo. Los Estados Unidos no lo va a ver al Ecuador como un aliado, somos demasiado pequeños, sino como alguien al que lo pueden utilizar. Y pasa lo mismo ahora, que obviamente han hecho tantos méritos que por fin los Estados Unidos se van a dar la molestia de recibirlo al presidente Moreno con menos del 10% de popularidad en el Ecuador, para ver si le dan una manito de gato, un golpe mediático, y por ahí se inventan 2 o 3 cosas para impactar a la gente. ¿Y subirle la popularidad? Y subirle... O intentar, porque es medio difícil ya. Cada cosa que dice la embarra. Este rato es un cadáver, como en algún momento se dijo en la política nacional. Lenin Moreno es un cadáver insepulto. Solamente le falta contar las horas, los días, los meses. No sé si llegará al final del periodo. Porque el momento que comienza a tomar las medidas económicas, vamos a ver a que cómo le toca. Tercero, comenzamos a ver un Andrés Páez que nos comienza a hablar de un modelo de cambio, de que ahora es un liberal, dice, que tiene un modelo político de corte liberal. Te faltó la palabra neoliberal, que es diferente que liberal. ¿O que te olvidaste que fuiste candidato de Guillermo Lasso a las elecciones del 2017? Y ahora ya comenzando con un discursito medio raro para ver cómo se impacta en la sierra. Llegó el momento de sorprender a la gente. Aparece un Gustavo Larrea que ha sido el poder tras el poder, porque el que ha estado manejando buena parte de este poder ha sido Gustavo Larrea, en la famosa mesa chica, donde se deciden las cosas realmente importantes del país, con su movimiento Compromiso, sí, que lo aprobaron a la velocidad de un rayo. Y con recursos, al parecer, ¿no? Así es. Porque se mueve y entonces de pronto comenzaron ya con un discursito que otra vez nos quieren hacer creer que ellos están del lado de la izquierda, cuando han estado apoyando todas las políticas neoliberales de Lenin Moreno, y cuando han tenido sus parientes dentro de los cargos públicos. Viceministro de Hidrocarburos, el hermano de Gustavo Larrea, Patricio Larrea Cabrera, que además fue testigo a favor del Occidental, siendo que fue testigo de Petroecuador, testificó a favor del Occidental Exploration and Production Company en el arbitraje del IVA petrolero. Un hecho insólito, y fue viceministro de este gobierno. Y su sobrino político, ¿no será pues acaso Pablo Flores, el actual gerente general de Petroecuador, que no se quiere investigar el caso de Raúl de la Torre, donde están salpicados buena parte de funcionarios de Petroecuador? Y entonces ahora nos quiere hacer aparecer que es candidato de centro o de la izquierda. De centro izquierda, dice. Aparece un partido. Ay, me encantaría por obra de magia poder entrar al Consejo Nacional Electoral y hacer unas cuantas travesuras. Por ejemplo, quitarle al Partido Izquierda Democrática la palabra izquierda. Pónganse lo que quieran. Partido Democrático, Coalición Democrática. Pero de izquierda no tienen un pelo. Siempre han estado vinculados a la derecha. ¿Qué posición política de izquierda han tenido? Y ahora ya comenzaron nuevamente, la señora Vilma Andrade, a hablar de que son un partido de corte de centro. ¿Cuál centro? Se han estado votando con el neoliberalismo durante los 3 años. Y ahora a comenzarse a querer desmarcar. Entonces somos partido de centro, de izquierda democrática. Tenemos los sapos de siempre, que son a los que más hay que tenerles miedo. Esos que llegan con una candidatura y en el camino forman bloques. ¿Y esos cuáles son? Bin y Badi. Ya. Los famosos independientes. Claro, los famosos independientes que son menos independientes que una serpiente. Claro, así mismo es. Y que están allí a ver qué pasa, y entonces votan y no votan, se esconden, aparecen, no aparecen, y están allí. Entonces, vamos viendo cómo se mueve el tablero electoral. Vemos un Nebot que intentó, no hace Pero mucho. parece que ya está desistiendo de ser candidato a Nebot. A ver, Nebot... No le dan las cifras. A Nebot no le van a dar las cifras por el rechazo que tiene en buena parte del Ecuador. Él es un candidato, él local. Es un gallo que canta en su gallinero, y su gallinero está reducido al cantón Guayaquil. Ni siquiera todo Guayas. Él sale del cantón Guayaquil y ya el tema se le pone difícil. En la costa el oro no lo tienen, no tienen la provincia de Manabí, la provincia de Los Ríos tampoco la tienen, y la sierra lo detestan.
Y peor cuando se quiere mimetizar poniéndose ponchos de indio. ¿Y qué pasa con el señor Lasso? No, pues Lasso quiere llegar, o sea, Lasso es una repetición, es una versión pasteurizada de Álvaro Noboa. O sea, es un niño, un señorito bien, que ha hecho muchísimo dinero con la banca, una banca que ha tenido tasas de interés sin regular durante algún tiempo, que fue copartícipe del feriado bancario, y que ahora se le ocurrió que quiere ser presidente, como Trump más o menos, o sea, un poderoso que quiere comprarse la presidencia. Pues yo quiero ser presidente. Pero tiene problemas de salud, conozco yo. Tiene problemas de salud, pero en todo caso... Pero va a la tercera. Sí, va a la tercera. Va a la tercera, pero yo creo que la tercera... Han votado de una manera tan descarada por desinstitucionalizar al país, todo lo que hicieron con el Consejo de Participación con Trujillo, toda la alcahuetería que hicieron en la Asamblea Nacional, el juicio para defenestrar al Consejo de Participación, cómo permitieron que se tomen las Cortes Nacionales de Justicia, cómo se tomen el Consejo de la Judicatura. Ellos son copartícipes de todo esto. Pero ya rompieron relaciones. Ya van a componerse. A ver, hay un viejo dicho que dice el pueblo, dice: después de comer ya no da hambre. Ya comieron, ya mamaron de la leche, de la vaca, ahora es hora de cambiar la vaca. Dentro de poco le comenzarán a ver que es feo Moreno. Y de acuerdo a la tesis de Moreno, que es una tesis revolucionaria sobre el acoso, ya Moreno podrá ser denunciado por acoso sexual porque será feo dentro de poco. Ya nadie querrá acercarse a él. Entonces, tiene ese tema. Tiene el tema indígena, que nunca han sido de izquierda. En ese marco, ¿cómo le ve usted la posible candidatura de Jaime Vargas o de Leonidas Issa? A ver, ellos nunca han sido de izquierda. Ellos son un movimiento étnico que lucha por reivindicaciones étnicas. Bueno, a Leonidas Issa se le podría considerar un tanto democrático, digamos. Leonidas Issa es el más vivo de ellos, que quiere mimetizarse, quiere desmarcarse de Vargas y quiere desmarcarse de Santi. Pero él está con los mismos. Él estuvo en la mesa de diálogo del 13 de octubre, cuando le ayudaron a que se apague el incendio y que le den oxígeno a Moreno. ¿O qué cree Leonidas Issa? Que nos vamos a... Además, Leonidas Issa es un mestizo y más que es casi un castizo. Issa es un apellido vasco, ¿sí? Y el apellido Salazar es un apellido castizo. Se ponen un poncho y se olvidan de sus ancestros, como Vargas es un apellido castizo. Y el señor Pérez Guartambel. Como Santi es un apellido italiano. Como Pérez Guartambel, Pérez es un apellido judío. Entonces mimetizan de indígenas, pero su ideología es capitalista. Pero no va a negar que Tibansi es un apellido indígena, que también quiere ser figura. Bueno, pero Tibán no se sabe nunca dónde está, porque es todo terreno. O sea, la Lourdes es así, o sea, ella está... De pronto está en el un lado y en el otro y no tiene una consistencia ideológica. Pero fundamentalmente miren las dos tendencias. Y ahí lo tenemos, por ejemplo, a Santi bailando entre Nebot y entre Romero y entre Isidro Romero. Son Ajá. candidatos de la ultraderecha. Así es. Los indígenas buscan un proceso de independización, si se les permite, del Ecuador para crear territorios indígenas. Y en segundo lugar, a través de los territorios que se les conceda, apropiarse de los recursos naturales. Es lo que buscan. Pero es un actor fundamental. No es tan fundamental. En octubre lo fueron. A ver. Con la población yo lo sé. Octubre tiene 3 momentos que hay que analizarlos. Se dicta el decreto 883. Y son los taxistas y el transporte. Bueno, por ahí comenzó todo. ¿Sí? Y paralizan. Y lo dijeron los indígenas de una manera sumamente clara. Viendo que esto pasó, nosotros nos adelantamos a unas marchas que íbamos a organizar. Y entonces, ¿ellos qué hicieron? Subirse en la camioneta de las protestas. Pero cuando ya estuvieron en la camioneta, se bajaron de la camioneta y se encerraron en la ágora de la Casa de la Cultura. ¿Acaso no está el comunicado publicado por la CONAIE, que dice Jaime Vargas, que ellos dispusieron a sus bases que no salgan de la Casa de la Cultura? Por lo tanto, quienes protestaron realmente en las calles de Quito fue el pueblo de Quito. Los ciudadanos. Ajá. Pero después, cuando ven que eso da popularidad a nosotros los indígenas, ¿y por qué le dieron oxígeno a Moreno? ¿Por qué le tiraron la boya el 13 de octubre? Cuando todo estaba decidido para acabar definitivamente con el proyecto neoliberal,
que sigue caminando, y ahí tendremos que siempre acordarnos del papel del esnable. ¿Y cuál fue el pretexto que dijeron? Es que no le podemos dar un triunfo al correísmo. Sí. Es que no era un problema del correísmo, pues, era un problema de la pauperización del país y de los paquetazos. ¿Acaso que el correísmo estaba en las calles como correísmo? Que había más de un correísta, desde luego, y tienen derecho, pues. ¿Quién no tiene derecho a expresarse en este país? Todos. Uh-huh. Y entonces tenemos un sector indígena que es juguetón, toda la vida ha sido juguetón. Suben, ordeñan la vaca y se pelean y lo insultan. Recuerden con Lucio Gutiérrez, subieron, pusieron canciller la Nina Pacari y después Lourdes Iván ya le dijo animal. Y suben y se vuelven a bajar y van avanzando en sus conquistas. Entonces, pero además es un sector muy pequeño desde el punto de vista eleccionario. Pero que socialmente ha logrado niveles de simpatía interesantes. Que entonces es un actor a tomarse en cuenta. No, Washington. No. Esa es la propaganda mediática de la derecha. Ya. Para que nosotros nos confundamos y creamos que los indígenas como movimiento son más importantes de lo que son. Ellos son el 6.8% de la población ecuatoriana. En ese escenario, doctor Tandazo, ¿qué posibilidad tiene de que emerja una candidatura de la izquierda? Esa es la posibilidad más seria, por eso están aterrados. Lo único que hace falta es sensatez. ¿En qué sentido? En valorar cómo se puede hacer, no para ganar la primera vuelta, porque estar en la segunda vuelta, o sea, participando en la primera vuelta y calificando a la segunda vuelta, va a haber una tendencia de izquierda ahí, pero izquierda auténtica, no de esa izquierda como la Unidad Popular que siempre está, no sabe dónde están. Van a estar. El problema es ganar las elecciones. Lo que pasó en Uruguay, ganaron la primera vuelta, pero en la segunda vuelta se aliaron todos contra el candidato de izquierda. Entonces, el tema es, hay un voto duro. ¿Eso puede pasar acá? De hecho, si no hay sensatez, puede pasar acá. Hay un voto duro importantísimo del expresidente Correa y del Movimiento Revolución Ciudadana. Pero es un voto que por mucho que sea duro, tiene un voto antiduro. Sí. Pero ahí necesita alianzas estratégicas. Y entonces necesita sumar determinadas personas que están en la tendencia. O sea, este es el momento de la unidad. Este es el momento de la unidad del país. De dejarse de vainas. De hacer renunciamientos. De claridad política ideológica. Cuando la gente dice, por ejemplo, unámonos la izquierda, pero el candidato va a ser fulana y mengano. Entonces, ¿qué están diciendo al resto? Súmense nomás. No, tampoco estamos para sumarnos nomás. Entonces es el momento de poner sobre el tablero, porque si la señora Cristina Fernández hubiera dicho súmense a mi candidatura, no hubiera llegado. Tuvieron que conversar con Alberto Fernández, es decir, hay más cuestiones que nos identifican que aquellas que no nos identifican. La defensa del país, la defensa contra las transnacionales, la defensa de los intereses sociales, la defensa de nuestra cultura, el crecimiento no solamente económico del país, sino social, que es importante, la atención de salud, el no venderlo al país en pedazos como lo quieren vender con este tema de la tal monetización de activos. Exacto. Entonces tenemos que unirnos la tendencia. Pero en esa unión tiene que haber renunciamientos. Y en base a eso, trazar una estrategia interesante, inteligente. ¿Y usted cree que hay la suficiente madurez política para llegar a esos renunciamientos? Yo pienso que si se les toca adecuadamente, no el corazón, porque el corazón no funciona, es el cerebro. Se les toca adecuadamente el cerebro y se les hace entender de que el segundo en una elección es el primero de los perdedores. Entonces, no se saca mucho siendo el segundo, salvo que lo que se intente es tener un buen número de diputados, que hoy se llaman asambleístas, para de esa manera hacer una especie de juego político en asamblea y ver alianzas y etc. cosas. Pero si se quiere recuperar la patria, como que es el eslogan que se dice, hay que volver a sentarse a conversar. Mire, yo me atrevería hasta a pensar en esto. Dentro del movimiento Alianza País, porque así es la vida es así, no es como uno cree que es. Hay gente que plegó allá por una serie de debilidades, intereses, temores, etc. cosas. Hay que conversar con la gente de la tendencia. Por ejemplo, que un agente de la tendencia nacionalista lo convenza a un social cristiano, no lo va a convencer nunca.
hay que conversar con los cercanos, no con los lejanos. Y hay que volverse a reunir con Jimena Peña, con Johanna Cedeño, con toda esa gente. ¿Y Gustavo Baroja? Con todos. Ajá. Con todos hay que volver a conversar. Con todos. Ahí está ahí se Pero mide ahí el está, nivel. exacto, y ahí está el se nivel de mide el nivel. inteligencia Hay que volver a hablar de con los todo líderes. el mundo, a rescatar las raíces de ese movimiento que se creó y de esa corriente importantísima que se dio en el 2006. Porque el gobierno no tiene piso ahorita. El gobierno no tiene piso. Y la tendencia, uno de cada 10 le respaldan. Tiene su precandidato, el vicepresidente Otto Sonajos. No, Otto No fue. ya no funcionó. O sea, ya vieron que hasta el nombre es difícil de pronunciar y la gente va a pensar que va a estar votando por Alcacelser. Entonces, no, o sea, por ahí no va el tema. Entonces, incluso hasta pensaban que podía ser candidato a Lenín Moreno. Cuando usted piensa en esto, si el presidente Moreno tiene un rechazo de más tiene una aceptación de no más del 10%, entonces uno dice, hay un 90% que creen que no debe. Que ya debería inclusive irse a la casa. ¿No? Entonces uno dice, ¿y ese 90% a quién les pertenece? ¿A los socialcristianos que han estado con el gobierno? No. ¿A Lazo que ha estado con el gobierno? No. ¿A la izquierda democrática que ha estado con el gobierno? No. ¿A Sociedad Patriótica que ha estado con el gobierno? No. Entonces se ve que hay un gran segmento enorme de la población, que es cuestión de saberlo trabajar. Pero cuando la gente cree que lanzándose de precandidatos antes que nadie, porque no por mucho madrugar sale el sol más temprano, entonces ya están de candidatos. Y además con unos discursos light, no con unos discursos que van al corazón, que tocan fondo de la problemática nacional, de lo que está pasando. Entonces tenemos que decirles, oigan, bájense un poco de la nube, bájense. Aquí no hay precandidatos. Cuando comienzan a haber precandidatos estamos mal. Y hay que conversar. Hay que conversar para no permitir que el neoliberalismo destroce al Ecuador, como lo están queriendo volver a intentar. Hoy tenemos que enterrarlo definitivamente al neoliberalismo. Y para eso tiene que haber la unidad. Y tiene que haber esa unidad sí o sí. Y para eso necesitamos contar con todos los actores, incluso desde el mismo expresidente Correa, que aclare su situación. ¿Por qué? Porque hay mucho correísta, por ejemplo, que cree que él puede ser candidato, entonces él tiene que definirse. Va a ser, porque mientras él no se defina, esa duda hace creer a la gente que él es el candidato. Entonces él tiene que definirse a tiempo, para él un poco conducir este diálogo y sumar al diálogo a mucha gente para poderse volver a juntar, gente que ha estado más o menos caminando por el mismo andarivel, que nos hemos visto en las calles, en las verdaderas luchas. Por ejemplo, yo lideré acá en el país el tema de la lucha contra el occidental. Ahí nos vimos en la calle con mucha gente. Tenemos que volvernos a ver en la calle con esa misma gente. Rápidamente, doctor Tandazzo, y antes ya tenemos el tiempo justo, solo quiero un criterio suyo respecto a esta audiencia que se ha instalado ya por parte del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los doctores Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, esta audiencia de juzgamiento del caso Sobornos, que de acuerdo a la defensa de los procesados no se ha seguido el debido proceso. A ver, es un tema muy elemental y muy sencillo, ¿no es cierto? Yo a ratos hasta me pongo a pensar y digo, ¿no será que le están ayudando a Correa y a la gente? Porque no pueden ser no sé si utilizar la palabra tan exacta, que es tan brutos. O sea, primero eligen el tribunal sin sorteo. Y eso invalida lo actual. Ya están recusados. Sí. Segundo, uno de los jueces ya actuó. En el caso Alvarado, que es parte de esto, cuando hubo una audiencia pedida por Alvarado. Por lo tanto, él no puede seguir actuando. Entonces miren la salida peregrina que le dan los que encuentran resquicios legales para ver cómo defienden el caso. Dicen, no, es que no hay que invalidar nada, sino que lo que tenemos que hacer es tratar de lograr que se instale la audiencia y luego de instalado entren en receso y se tramite la recusación. Oigan, ¿qué somos, giles? Si el tribunal está recusado, no puede instalarse, pues. Pero ya se instaló. Tiene que resolverse. Y además, cuando se resuelve este tipo de cosas, no lo resuelve otro tribunal. Siempre ha sido la costumbre que lo resuelve un juez.
Entonces aquí han puesto la carreta delante de los caballos. Es casi como ponerle en bandeja de plata a la gente vinculada en este proceso para que después puedan anular el proceso, pues. ¿Por qué? Porque están haciendo todo al revés por esa prisa. Por esa prisa. Pero además los excesos. Permítame decir este exceso. Mire, diario La Hora. Todo en esta vida se paga. Algún rato les tocará la suerte a mucha gente. A la cámara, mi doctor. Acá. Eso, perfecto, ahí. Al prófugo Correa le llegó la hora del juicio. O sea, ¿por qué adelantan esos conceptos? Una persona es inocente. Que seguramente el periodista que escribió la nota es juez. Sí, pero una persona es inocente mientras no exista sentencia ejecutoriada en firme. La presunción de inocencia es un derecho universal, no ecuatoriano, no de aquí, de aquí de la vuelta nomás. No, es un derecho universal. Entonces quieren hacer prevalecer la presunción de culpabilidad. Prófugo de la justicia. Entonces todo el mundo dice, Correa es un prófugo. Está en el exterior. ¿Qué quieren? Que venga ante los tribunales capturados por este gobierno. Capturados por este gobierno a través del Consejo de la Judicatura, donde están incluso parientes manejando el Consejo de la Judicatura, la concuñada de la esposa del presidente Moreno. Que eso no lo pueden discutir. Entonces quieren que venga y se entregue, ¿para qué? Para hacer carne de cañón, para ser chivo expiatorio. Pero más allá de eso, en un proceso hay que probar la culpabilidad. El inocente o el sospechoso, imputado o acusado según la etapa del proceso, no tiene que probar su inocencia. Entonces, prófugo de la justicia, Correa, le llegó el juicio. ¿Cuál prófugo de la justicia? Muy bien. Doctor Tandazo, se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Solo leemos los resultados de la encuesta que hicimos. El país ya tiene un panorama electoral claro para el 2021. Sí, 21%, no 79%. Terminamos. Hasta mañana, amigos. Muchísimas gracias, mi doctor. Muchas gracias. Muy amables. Nos despedimos rapidísimo.